Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de las noticias del corazón y los dramas de celebridades. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando muy fuerte en los últimos tiempos, un tema que tiene a muchos de ustedes preguntándose qué está pasando realmente entre dos de las figuras más adoradas del panorama turco. Sí, estoy hablando de ellos, de Can Yaman y Demet Özdemir, quienes, para muchos, formaron una de las parejas más icónicas y queridas. Pero hoy el título que les traigo es un poco, bueno, impactante y tiene que ver con algo que podría estar moviendo los cimientos de su relación, o mejor dicho, de lo que pudo haber sido o de lo que aún es. Vamos a desentrañar juntos el gran, y escuchen bien, el gran miedo de Can Yaman a perder a Demet Özdemir, y porque se dice que este miedo está, o podría estarse, terminando. Quédense conmigo hasta el final porque esto se pone interesante. Y por cierto, si todavía no forman parte de nuestra familia virtual, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Imaginen esto, dos estrellas en el auge de su carrera, compartiendo pantalla en una novela que se convierte en un fenómeno mundial, y de repente, la química traspasa la pantalla y nos regalan a todos los fans una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Hablo por supuesto de la etapa mágica de Can Yaman y Demet Özdemir tras su éxito en Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Durante mucho tiempo los rumores, las imágenes, las interacciones en redes sociales, todo apuntaba a una relación sólida y profunda. Para muchos de nosotros, ellos eran la pareja perfecta, esa que te hace suspirar y creer en el amor verdadero en medio del caos del mundo del espectáculo. Vimos cómo compartían momentos, cómo se apoyaban mutuamente, cómo sus miradas decían mucho más que 1000 palabras. Y esa admiración mutua, esa conexión especial, era palpable. Generó una legión de fans incondicionales que, como yo, se volcaron en apoyarles tanto individualmente como en pareja. Pero como bien sabemos, en el mundo de la fama, las cosas raramente son tan sencillas como parecen. Y a menudo, lo que vemos en las redes sociales o en las alfombras rojas es solo la punta del iceberg. A lo largo de su supuesta relación, y sobre todo tras su ruptura, ha habido un sinfín de especulaciones. Y una de las que más ha dado que hablar, y que sigue dando, es precisamente el miedo de Can Yaman a perder a Demet Özdemir. ¿De dónde viene este miedo? ¿Por qué se dice que está terminando? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Se dice que Can Yaman, a pesar de su fama y carisma arrollador, tuvo en Demet Özdemir a una persona que lo aterrizaba, que lo comprendía de una manera única y que, sobre todo, era un apoyo fundamental en su carrera y en su vida personal. Pensemos en la intensidad de la fama que ambos alcanzaron. La presión, las expectativas, la constante exposición mediática. En medio de todo eso, encontrar a alguien que te entienda, que comparta tus mismos miedos y alegrías, es un tesoro. Y parece ser que Can valoraba enormemente esa conexión que tenía con Demet. Los rumores apuntaban a que él sentía una profunda admiración por su talento, por su personalidad, y que quizás temía que si la relación terminaba, no solo perdería a la mujer que amaba, sino también a esa aliada indispensable en su vida. Hay quienes sugieren que su miedo radicaba en la posibilidad de que Demet, al ser una artista increíblemente talentosa y con una proyección internacional cada vez mayor, pudiera seguir adelante y consolidar su carrera de una forma que él quizás no pudiera replicar o mantener al mismo nivel. O tal vez su miedo era más existencial, el miedo a la soledad en un mundo tan efímero como el de Hollywood. Can es conocido por ser un hombre apasionado, intenso, y es posible que haya visto en Demet esa chispa, esa conexión que hacía que la vida y su carrera tuvieran un significado más profundo. Y aquí es donde entra la parte del se termina. ¿Por qué este miedo, supuestamente, está llegando a su fin? Las interpretaciones varían y, como siempre en estos casos, debemos ser cautos. Una de las teorías más fuertes es que Can Yaman, tras un tiempo de reflexión y quizás tras haber seguido adelante con otras facetas de su vida, ha empezado a procesar esa posible pérdida de una manera diferente. Quizás ha llegado a aceptar que la vida y las relaciones tienen ciclos y que cada uno debe seguir su propio camino. Si bien el amor o la conexión pueden haber sido reales, también lo es que la vida continúa. Otra vertiente de esta idea es que Can ha estado enfocando su energía en otros proyectos, en su crecimiento personal y profesional, y que esa dependencia emocional, ese miedo paralizante a perder a Demet,
se ha ido disipando a medida que él mismo ha fortalecido su propia identidad y su autoconfianza. Cuando uno se siente seguro de sí mismo, el miedo a perder a alguien, aunque doloroso, puede ser más manejable. No significa que no duela, sino que no te consume de la misma manera. Además, es importante mencionar que Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una trayectoria ascendente impresionante. Ha trabajado en proyectos muy importantes, ha ganado premios y ha solidificado su posición como una de las actrices más cotizadas. Si Khan temía que ella lo superara o se alejara por su propia carrera, tal vez ha llegado un punto en el que él ha reconocido y admirado esa evolución, y ha comprendido que su propio camino es diferente. Aceptar el éxito y la independencia de la otra persona, sin que eso signifique perderla, es un signo de madurez. Pensemos en las últimas apariciones o noticias sobre ambos. Can Yaman ha estado muy enfocado en Italia, en proyectos de cine y televisión, y también en su faceta como empresario. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y se le ha visto explorando nuevas oportunidades internacionales. Si bien ambos siguen siendo profesionales admirados y respetados, la intensidad de su relación pasada parece haberse diluido en el tiempo y en sus caminos individuales. Y es precisamente esa dilución la que alimenta la idea de que el miedo de Khan a perderla, en el sentido de aferrarse a ella, a tenerla a su lado sí o sí, podría estar, precisamente, terminando. Esto no implica, de ninguna manera, que Can Yaman no haya sentido o no sienta algo especial por Demet. Las conexiones profundas dejan huella. Pero el miedo que paraliza, el miedo a la desaparición absoluta, ese que te hace aferrarte de forma un poco desesperada, ese parece estar evolucionando. Tal vez ahora ese sentimiento se transforme en un reconocimiento de lo que fue, de la importancia que tuvo en su vida, y en un deseo de bienestar para ella, sin la necesidad imperiosa de que sea parte de su presente o futuro. Es como cuando uno ha amado intensamente y la relación termina. Al principio, el miedo a no volver a encontrar algo así es abrumador. Pero con el tiempo uno aprende a valorar la experiencia, a crecer con ella, y el miedo se transforma en una especie de melancolía, en un recuerdo agridulce, pero no en un terror que te impida seguir adelante. Y es ahí donde decimos que el miedo se termina, o se transforma. Se termina la obsesión, se termina el pánico, se termina la necesidad de controlar algo que ya no está. También hay que considerar la posibilidad de que Can Yaman, con el tiempo, haya aprendido a gestionar mejor sus propias inseguridades. La fama puede ser un arma de doble filo, y a veces, las presiones externas y la propia autoexigencia pueden generar miedos que parecen insuperables. Si él ha trabajado en su propia autoestima, en su valor intrínseco como persona y como profesional, es natural que el miedo a perder a alguien que consideraba vital, se vaya minimizando. Además, las amistades y las relaciones entre exparejas son un tema complejo. Si bien no se les ha visto públicamente juntos de forma romántica ni tampoco como grandes amigos últimamente, es posible que haya habido algún tipo de comunicación o entendimiento a un nivel más maduro. A veces la aceptación de que la relación romántica terminó, pero que se puede mantener un respeto y un aprecio mutuo, es lo que permite que ese miedo se disipe. En definitiva, la idea de que el gran miedo de Can Yaman a perder a Demet Özdemir se esté terminando, habla de un proceso de crecimiento, de aceptación y de evolución. Significa que quizás Can está dejando atrás esa etapa de aferramiento o preocupación excesiva y está abrazando una visión más madura de las relaciones y de la vida. Él sigue siendo una figura prominente, Demet también, y ambos continúan con sus vidas. Y esa continuidad, esa independencia, es lo que nos lleva a pensar que ese miedo, si es que existió en la magnitud que se rumorea, está, o debería estar, llegando a su fin. Es un recordatorio de que por muy famosas que sean las personas, siguen siendo seres humanos con sus propias luchas, miedos y procesos de sanación. Y lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la historia. Lo importante es que ambos por separado parecen estar construyendo sus propios caminos, encontrando su propia felicidad y su propia fortaleza. Y eso, amigos míos, es algo digno de aplaudir, sea cual sea el desenlace de los sentimientos que hayan podido existir entre ellos. Así que para resumir, hemos hablado de la intensa conexión que se percibía entre Can Yaman y Demet Özdemir, de cómo la fama y el éxito trajeron consigo la posibilidad de miedos, especialmente en Can, a perder a Demet. Y hemos explorado las razones por las que se especula que este miedo podría estar terminando, por la evolución personal de Can, por la aceptación de los caminos separados, por el crecimiento individual de ambos y por una gestión más madura de las emociones.
Es un ciclo natural de la vida, y en el mundo de las celebridades, a veces, estos ciclos son aún más visibles y comentados. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí en este análisis que espero les haya resultado intrigante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que este miedo de Khan era real? ¿Qué opinan de la evolución de sus vidas por separado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se olviden que nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto mucho más de este fascinante mundo del espectáculo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.